Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor #1 na balota. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Jan Dalipe for Congressman District 2 #1 na balota. Dalipe para Congreso, Dalipe sigurado el progreso. Número 1, Dalipe quita el vota. Número 1, Dalipe. Número 1, Dalipe quita el vota. Número 1, Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vota number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Amor Propio Ste. El first nominee del number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Rolly Ledesma Macasae, amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero zamboangueño. Na día de elección, una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga. Amor propio se. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City. Tatak RMN. Este si Vino Gingona, apo de antes Vice-Presidente Chufisto Gingona, sobrino de antes Senador P.G. Gingona, y el anak del antes Concejal Nonong Gingona. El tradición de Gingona na servicio público, limpio, honesto y sincero. Ese el tradición continuayo. Ojalá pwede usted suporta, Tini Marido. Número 2 para vice-alcalde del Ciudad de Zamboanga. Tatak RMN. Juni Navarro, de Distrito 2. Juni Navarro, desde antes hasta ahora para na mga atleta y calamidad na syudad. Frontol ayuda para ng mga atleta y kalamidad na syudad. Juni Navarro, de Distrito 2. Junín Navarro, electa carga con el Zamboanga, tal llevan a otra nación y te queda todo campeón. Animoso de respeto, valientoso, verdadero zamboangueño, el orgullo, el nombre Junín Navarro. Zamboanga valiente, Junín Navarro, el esperanza. Zamboanga valiente, Junín Navarro, futuro del ciudad. Zamboanga valiente, Junín Navarro, esta ayuda. Johnny Navarro, de Distrito 2, número 18. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuándo. Tatak RMN.